Buen día, estudiantes. El día de hoy hablaremos sobre la distinción entre doxa y episteme, parte de la historia de las epistemologías occidentales. Epistemologías, como hemos visto, quiere decir que existen diversas formas de saber y diferentes campos de sentido en tanto conocimientos, ya sea dentro de un saber proposicional, sociológico, matemático y epistemológico. Con esto, logramos comprender que no hay un solo saber, sino que habría más bien una pluralidad de formas de saber. Esta diversidad de saberes, en términos de Levinas, implica responsabilizarse consigo mismo y con los otros. Por tanto, nos remite a una actitud que llamaremos epistemológica y ética. Situación difícil, si ustedes quieren llamarlo así, porque implica tanto un ajuste como un desajuste de lo que somos mediante posibilidades filosóficas. Un filósofo colombiano, parafraseando a Platón, sugiere llamarle a esta dificultad la entrada y salida a una actitud filosófica. No obstante, ¿qué implica este poder salir y entrar hacia esa actitud que al ser filosófica bien podría llamarse epistemológica? Analizaremos a continuación algunos elementos que pueden rastrearse en la obra Filosofía sin supuestos del colombiano Danilo Cruz Vélez y la distinción que este filósofo realiza entre la doxa y la episteme, como ustedes saben, descrita por Platón en su teoría de las ideas, en su famosa alegoría de la caverna. No sabés lo que se viene, Darío, pero no te imaginás. No para de sonarme el teléfono, ¿entendés? Publicidad, sponsor. Quieren hacer una promoción con vos, juntando 3 tapitas. Te llevas un Darío a tu casa. No lo puedo creer, no me pasó en la vida, Darío, ¿entendés? Soy un monstruo. Bueno, vos también. Somos el monstruo Darío. El país anhela estar a tu lado. No puedo creer. No sé. No estoy muy seguro. ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste de la buena vida? ¿De la vida que teníamos? Tu verdadera vida está fuera, Darío. Hay un famoso relato de Platón que se lo conoce con el nombre de la alegoría de la caverna. Supongamos que al interior de una montaña se despliega una caverna muy profunda. La luz que va ingresando del exterior se va disipando a medida que va alcanzando el fondo de esa caverna. Es una caverna amplia, donde la gente podría habitar normalmente. En el fondo de la caverna hay aprisionados una cantidad de personas sentados en sillas, mirando el fondo de la caverna. Detrás de ellos hay un gran fuego, y entre el fuego y los prisioneros, otros hombres caminan paseando objetos por encima de su cabeza. Caminan, van y vienen, hablan entre sí, y el fuego impacta sobre los objetos y proyecta sus sombras en el fondo mismo de la caverna. Los prisioneros observan esas sombras deformadas, donde se confunden las formas de las cosas. Ninguna de esas sombras representa literalmente al objeto real. Nada de lo real se proyecta como sombra tal como es. La sombra para Platón no es algo real. Los prisioneros confunden apariencia y realidad. No pueden darse cuenta que lo que están viendo son sombras. Lo que pasa es que están encadenados desde siempre y ya están habituados. Las han incorporado como parte de su realidad.
Pero en este esquema, ¿podría alguien realmente darse cuenta de que está siendo engañado? Parecería que no, ¿no? Inicialmente, hay que señalar que en el diálogo platónico, esta alegoría es pronunciada por Sócrates. De allí la relación que se debe hacer con la propuesta ética. La ética, desde Sócrates, va a ser una actitud y una reflexión sobre lo humano, es decir, una actitud de enfrentamiento, de cuestionamiento, como lo estamos viendo, que deviene filosófica, que nos lleva a considerar el encandilamiento, es decir, ese fulgor, esa luminosidad que puede resultar dolorosa, que provoca el acercarse a la verdad. Es decir, pensar sobre lo que sabemos, pensar sobre lo que creemos saber, pensar incluso sobre lo que los aparentemente sabios han proyectado sobre nuestra vida. Sombras difíciles, dolorosas para salir de esa situación, de esa prisión, porque se trata, claro que sí, de salir de esas sombras, es decir, del autoengaño. Recordemos que según el diálogo hay una caverna y dentro de ella unos prisioneros, prisioneros atados de manos, pies, cuello, que desde niños, desde su infancia, han sido así atados para poder ver solamente esas sombras proyectadas. Recordemos, proyecciones que vienen siendo así gracias a un fuego que está colocado atrás de los prisioneros. Y hay unos aparentemente sabios que hacen dichas proyecciones. En un contexto epistemológico, llamaremos a estas sombras apariencia de conocimiento, que es lo que sería en su mayor medida lo que se observa en el interior de esa caverna. Habría entonces que reflexionar sobre tres situaciones. Primero, que estas sombras pueden relacionarse con la definición de doxa, pero aclaremos que esta opinión doxa no corresponde a la subjetividad o a ideas subjetivas. No, no se trata de eso. Doxa sería más bien una opinión masificada, proyectada a muchos prisioneros por medio de un fuego que llamaremos discursos, que se observan, claro está, como apariencias de saber, creencias si quieren llamarles, pero creencias que están causando algo problemático, es decir, mantener prisioneros, mantener el pensamiento por lo humano atado o siendo prisionero de algo, de alguien. Segundo, la episteme o pensamiento sobre el pensamiento tiene dos momentos claves. Primero, el darse cuenta del engaño que producen esas sombras y el tránsito o salida de esa caverna. En ese orden, episteme puede ser un conocimiento que a veces chocará contra la creencia, puesto que ese otro decir que implica más reflexividad, que implica diálogo, ajuste y desajuste de discursos, no busca eliminar o excluir, como se supone de manera errada en el cientificismo, no, sino que se compenetra, se teje con las cualidades de la creencia o de la opinión masificada, precisamente para llevar ese tejido a la autocrítica, al autoconocimiento. Clave allí que esto se da a partir del diálogo y la comunicación. Episteme entonces como una trenza de saber que se comunica. Esta otra mirada que hace el filósofo colombiano Danilo Cruz Vélez a la teoría de las ideas platónica presupone precisamente que la irradiación de eso que hemos venido llamando epistémico se da en el diálogo, se da en la comunicación, incluso en el cuestionamiento de lo que experimentamos como engañoso, puesto que la reflexión sobre lo real y la búsqueda de la verdad se da en la vivencia, en la ciudad, con la gente. No es por azar que Platón escriba esta alegoría
y quizás la mayoría de su obra apoyándose en lo literario. Y que esta alegoría aparezca en su libro, quizás más político y pedagógico, que es La República, implica esa relación entre conocimiento y ética que estamos invitándoles a reflexionar. Esta actitud epistemológica, entonces, es una reflexión por lo que nos rodea, pero también por lo que nos encanta, por lo que nos lleva al autoengaño. Esta opinión masificada o doxa es necesaria llevarla al diálogo, a la intersubjetividad, ¿sí? Llevar ese cuestionamiento, esa reflexión a partir de la vivencia con las demás personas. Esta es la propia actividad filosófica que sugiere la alegoría de la caverna de Platón, que el pensamiento se da en la vivencia, en una vivencia, si quieren llamarle, como ciudadanos y ciudadanas. Es decir, la alegoría de la caverna y esa distinción entre doxa y episteme no implica exclusión, discriminación, rechazo, sino más bien una apuesta reflexiva por nuestra condición humana y social. Esta interpretación de Danilo Cruz Vélez entonces cuestiona, como hemos dicho, la exclusión o la distinción arbitraria entre saberes, como mal lo ha propuesto el cientificismo. Finalmente, como tercer elemento, habría que afirmar que hay una relación constante entre una apariencia de saber producida por discursos y personas que aparentan ser sabios, fuego de la caverna, sombras proyectadas, pero también que hay una salida posible, salida que es dolorosa porque lleva precisamente al cuestionamiento de nuestras propias creencias e incluso se buscaría romper o subvertir aquellos discursos que solamente proyectan sombras sobre lo humano, desdibujando la reflexión necesaria para esta actitud epistemológica. Quien busca el sol debe proponerse un cuestionamiento sobre las proyecciones engañosas. Pensemos, por ejemplo, en el cúmulo de información que nos rodea en esta era de lo digital. Cientos de influenciadores que sostienen y publicitan abundante cantidad de doxa. Recuerden, opiniones masificadas. Por ejemplo, cadenas de WhatsApp con retos que atentan contra la vida de niños y niñas, publicaciones que indican que tomar agua deshidrata, que comer frutas perjudica el sistema digestivo, que resultaría menos importante ir a la universidad y ser profesional que volverse youtuber, que Donald Trump es la figura de la democracia. Pensemos en eso. Pensemos también en los miles de seguidores que tienen, no las personas, sujetos que publican esta serie de información, sino detengámonos un momento a pensar en la apariencia de conocimiento que tiene esa clase de información, pero también en la atracción, seducción, si quieren, manipulación y engaño tan inaudito que produce. Pensemos si con estas doxas no se buscará extender cualidades de una especie rarísima de prisioneros, aún más insólitos que los extraños prisioneros de la caverna de Platón. Encontrar el sol entonces no es corresponder a un interés de discursos que desdibujan lo verdadero, ni caer en intereses de quienes proyectan esos discursos sobre los prisioneros. Una verdadera actitud epistemológica es ir al encuentro con el sol, pero esto implica toda una transformación de nuestra mirada y de nuestro pensamiento. Muchas gracias por su atención.